Doctora, buenas noches. Buenas noches, Carla. ¿Qué tal, doctora? Para poder exponer, mi grupo la clase pasada no pudo exponer. Carla, ¿tú no has expuesto la semana pasada? No, doctora, nadie de mi grupo expuso, por eso usted nos dijo que a ¿El primera grupo, hora. el grupo 5? El grupo 5, así es, doctora. Entonces nos Bien, dijo que hoy día a primera hora, ni bien nos toque su ya, clase. entonces los escuchamos. Pueden Ya, empezar. ya, perfecto, doctora. Empiezo yo. Un En mi instante. caso, Muy buenas tardes con todos ustedes. Vamos a dar la oportunidad a que los compañeros que no pudieron hacerlo en la anterior clase, los análisis de las resoluciones que les correspondieron, vamos a escucharlos en este momento. perfecto, doctora, gracias. Como le comentaba, en nuestro caso nos ha tocado la vulneración al derecho al plazo razonable en las diligencias preliminares, lo cual constituye pues una garantía fundamental integrante al debido proceso, cuya duración debe tenerse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Este derecho del plazo razonable de la investigación preliminar manifiesta el debido proceso que alude a un lapso suficiente para el esclarecimiento de los objetivos de investigación y la emisión de decisión respectiva. Y si bien es cierto, procede que a toda persona que se le investigue, para ello debe existir una concurrencia de una causa probable. Dentro de estos, pues nosotros llegamos a la conclusión que este plazo razonable, o también conocido como el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, a una persona se contempla en la Constitución. Y también este plazo razonable resulta de una suma importante en el proceso penal, porque este juega la libertad individual como atributo esencial del ser humano y el valor fundamental ante la constitución del derecho. Hasta ahí mi parte, doctora. Muchas gracias. Bien, de tu grupo, ¿quién más se encuentra presente? A ver. Doctora, ¿me escucha, doctora? Sí, Paola. Buenas noches, doctora. Bueno, voy a continuar con la exposición. Para hablar de la vulneración del derecho al plazo razonable dentro de las diligencias preliminares, primero podemos empezar a conceptualizarlo y tenemos que el derecho al plazo razonable constituye un derecho fundamental, que si bien es cierto, no se encuentra reconocido de manera expresa en nuestra Constitución, pero sí tenemos que deriva del derecho y también del principio al debido proceso. El derecho al plazo razonable, bueno, es una manifestación de este principio derecho, que es el debido proceso, y que alude a que el tiempo donde se practican las diligencias preliminares debe ser un tiempo razonable y proporcionado, ¿no? Que no se puede extender en el tiempo, de manera que vulneraría el derecho de la persona del imputado, del investigado, perdón. El plazo razonable es un tema que también ha sido tocado dentro de los tratados internacionales. Eh, este se encuentra reconocido eh, dentro de estos tratados del que el Perú es parte y que tiene rango constitucional porque también han sido ratificados por nuestro país. Siendo más específicos, dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos, se refiere a que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o un tribunal competente. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso en particular, en el caso Lacayo versus Nicaragua, también hace referencia al artículo 8.1 de la Convención, donde precisa que el plazo razonable, bueno, no es un concepto que implique ser sencillo de definir, de conceptualizar, y que se pueden invocar algunos elementos para poder precisarlo, ¿no? Y no solo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también la Corte Europea de Derechos Humanos también tiene fallos
que tocan este tema. Ahora, para hablar dentro del plazo razonable, dentro de las diligencias preliminares, ya más propiamente en el proceso penal peruano dentro de nuestra legislación nacional, el artículo 1 del título preliminar del nuevo Código Procesal Penal señala que la justicia penal es gratuita, salvo el pago de algunas costas procesales, y que se imparte con imparcialidad dentro de los órganos competentes y dentro de un plazo razonable. Aquí sí se regula de manera expresa. Ahora, para el inicio del plazo de estas diligencias preliminares, se da desde que el fiscal toma conocimiento de los mismos, ya sea por parte de los ciudadanos o por parte de una denuncia oficial que es hecha por la policía. También es tocado este tema dentro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en procesos generalmente de habeas corpus. Eso sería todo, doctor. Gracias. Bien. Nayeli, porque el resto del grupo 5 no veo en plataforma. Nayeli. Nayeli. Doctora, buenas noches. Sí, Buenas yo soy noches. del grupo 6, pero igual voy a exponer. Sí, porque justamente el resto de tus compañeros sí lo hicieron. Sí, ya doctora, la lectura era las diligencias. Buenas noches primero. La lectura que nos tocó hacer el resumen fue las diligencias preliminares contra los que resulten responsables y la vulneración al debido proceso. Respecto a las diligencias preliminares, nos dice que una diligencia preliminar es una etapa en donde se va a comprender los pasos iniciales para realizar una investigación penal. Dentro de esta etapa vamos a ver a las primeras declaraciones, las actuaciones investigatorias y vamos a tratar de asegurar los primeros elementos de prueba, así como también estos van a ser sustanciales, ¿no? Para la decisión fiscal posterior a la acusación o sobreseimiento de la causa. Nos dice que la etapa de diligencias preliminares no está destinada a realizar actos de investigación que acrediten la responsabilidad del investigado, pues este tipo de investigación pues, la realiza en la etapa de la investigación preparatoria. Es por eso que en ese sentido se tiene que respetar el objeto de las diligencias preliminares y realizar solo aquellos actos urgentes e inaplazables, puesto que se van a ver desnaturalizados. Eso es todo, doctora. Bien. Doctora, disculpe, Sí. yo la clase anterior tampoco pude exponer porque le había comentado que un familiar estaba mal y también estaba mal de salud. ¿De qué grupo eres Soy Carrillo, no sé el número de grupo, doctora. Creo que los primeros, 2, 3, o sea, no sé el número de grupo. Carrillo, el número 3? Ajá, 3, sí. Yo puedo... Vamos a ser breve, por favor. Ok, doctora. Bueno, a mi grupo le tocó sobre el principio del secreto de las investigaciones preliminares. Aquí pues es una sentencia de casación en la cual la tercera fiscalía del lavado de activos y pérdida de dominio interpone esta sentencia, ¿no? Contra el auto que confirmó sentencia de primera instancia, la cual declara fundada en parte la solicitud de tutela de derechos presentada por el investigador Hernán Manuel Costa Alba, ya que alegaba de que se le había vulnerado su derecho a la defensa, en concreto al derecho de ser informado de los cargos que se le estaban imputando. Como sabemos, todos tenemos el derecho de saber sobre los hechos que nos imputan, los cargos que nos imputan, qué delitos se nos está atribuyendo. Es por eso que interpone ante un juez, no, ante el juez, ante juez, ¿no? Y en el cual en primera instancia se le declara fundada, pues, en parte su derecho, ¿no? Por la afectación del derecho de defensa, ¿no?
precisamente conocer el derecho que se le estaba imputando, el cargo que se le estaba imputando, ante lo cual la Fiscalía interpone un recurso de apelación, en el cual declararon pues igual fundada la demanda que había interpuesto el señor, la denuncia que había interpuesto el señor contra el cual se le estaba afectando su derecho de defensa, ante lo cual pues esa se declara nuevamente nuevamente pues se interpone una apelación, no una casación, en la cual finalmente se decide de que declarar infundado recurso de casación interpuesto por esa fiscalía, ¿no? La tercera fiscalía de lavado de activos y predominio, y se declara pues fundado, confirmar la sentencia de primera instancia, se declara fundada la solicitud de tutela de derechos presentada por la defensa del investigado Hernán Costa Alba, y se dicta pues como medida correctiva el acceso a la carpeta fiscal más la obtención de la copia de esta para que éste pueda conocer qué cargos se le está imputando, qué delitos y por qué hechos, y pueda pues tener propiamente su derecho a defensa. Eso sería todo, doctora. Bien. El día de la fecha vamos a ver con relación a lo que es la investigación preparatoria del nuevo Código Procesal Penal. Anteladamente ya hemos estado viendo, conociendo, ¿no? Justamente que este nuevo Código Procesal Penal está dividido, ¿no?, en 3 etapas. La investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento, reconociéndose, ¿no?, una etapa preparatoria denominada también dentro de la etapa preparatoria están las diligencias preliminares. Entonces, la eficacia del proceso penal depende sobremanera de la etapa de la investigación preparatoria. Sabemos que es sumarial. Pues en este ámbito donde justamente no el fiscal en la persecución penal solamente se dirige automáticamente para poder obtener o acopiar, ¿no?, los medios de prueba necesarios para la formación posteriormente, ¿no?, de una acusación fiscal. Eso es lo primero que hace justamente el fiscal, ¿no?, al tomar conocimiento de una denuncia, ¿no?, acopiar los medios probatorios para que posteriormente él pueda justamente, ¿no?, formular una acusación fiscal. Entonces, la investigación preparatoria prepara justamente, ¿no?, el camino para el juzgamiento, fijándose, ¿no?, en la naturaleza de los hechos incriminados y el debate a desarrollarse, ¿no?, justamente en esta etapa de juzgamiento. Todos los actos o diligencias que se van realizándose en el ámbito de la investigación preparatoria no pueden ser reputados, ¿no?, como actos de prueba en sí. Para que puedan adquirir, ¿no?, esa condición jurídica, estos actos necesitan ser sometidos, ¿no?, a los principios del contradictorio, al debate, a la inmediación, a la publicidad, la oralidad, la bilateralidad, entre otros. La excepción a esta regla lo constituye, ¿no?, la prueba anticipada y la prueba preconstituida, que son aquellas actuaciones, ¿no?, de investigación que por su particular naturaleza no pueden ser reproducidas ni repetidas, ¿no?, en la etapa de juzgamiento, cuya objetividad como medios de prueba está condicionada, ¿no?, a su debida oralización en el juicio oral. Sabemos que esta prueba anticipada y la preconstituida justamente se van a realizarse, ¿no?, en la etapa de la investigación preparatoria, pero estas no se van a poderse nuevamente realizar, ¿no?, durante la etapa de juzgamiento. Solamente en ellas se tendrá que oralizar justamente esas pruebas a fin de que puedan merituar, ¿no?, alguna carga automáticamente, ¿no?, con la finalidad de que pueda el juez acceder, ¿no?, y tomarla como una prueba objetiva para los efectos, ¿no?, de dictar una sentencia condenatoria, por decirlo. Los actos de investigación sirven, ¿no?, para poder facilitar a las partes la fundamentación fáctica de sus respectivos escritos de calificación o acusación, pero no permiten al juez o tribunal sentenciador extender sobre ellos conocimiento, ¿no?, en la declaración de hechos probados de la sentencia. Consecuentemente, podemos decir, ¿no?, que la investigación preparatoria, como ya lo hemos dicho, prepara el camino justamente, ¿no?, para el juicio oral. Y de cierta forma delimita el objetivo, ¿no?, del juzgamiento, en la medida en que lo ejecutado y realizado en esta fase por el fiscal condicionará el contenido, ¿no?, de su acusación. La investigación preparatoria es la fase del procedimiento en el cual se realizan y ejecutan una serie de actos de coerción y de restricción, ¿no?, destinados fundamentalmente
al recojo y acopio de las pruebas que puedan sostener, ¿no?, en la etapa intermedia la pertinencia de llevar a juzgamiento un caso que revela suficientes indicios objetivos de criminalidad por parte especialmente, ¿no?, del fiscal, quien ha formulado su acusación y en ella justamente, ¿no?, está ofreciendo todos los medios probatorios a efectos de que en la etapa intermedia sean admitidas, ¿no?, y estos pasen, ¿no?, a la etapa de juzgamiento en sí. La investigación preparatoria también nos conduce, ¿no?, a la imposibilidad de llevar a juzgamiento una causa que no se adecúa con los elementos materiales que exige la legalidad para llevar a cabo la culminación del ejercicio persecutorio estatal. Muchas veces hemos visto que justamente, ¿no?, a través de la investigación preparatoria no se han acopiado justamente los elementos convincentes como para que el fiscal pueda, ¿no?, realizar una acusación en sí. Entonces, esto no le va a permitir justamente formular una acusación. Caso contrario, pues estaría quebrantando también en las normas, ¿no? Y eso daría impulso a que justamente, ¿no?, la parte que se vea perjudicada con esa acusación, lamentablemente tenga que formular, ¿no?, las denuncias correspondientes contra este magistrado en sí. El inciso primero del artículo 321 del Código Procesal Penal señala que la investigación preparatoria persigue reunir los elementos de convicción, de cargo o de descargo, que permitan, ¿no?, al fiscal decidir si formula o no acusación y, en su caso, al imputado preparar su defensa. Tiene por finalidad determinar si la conducta incriminada es delictuosa, las circunstancias o móviles de su perpetración, la identidad del autor o partícipe, así como de la víctima, y también la existencia, ¿no?, del daño que se hubiera causado como consecuencia de esa infracción o de ese delito. Sabemos que la investigación es única, es flexible, dinámica y se realiza bajo la dirección del fiscal, quien podrá actuar de manera directa o por medio de la policía. Es el fiscal quien establece justamente las pautas a seguir y su objeto, encomendando la investigación a la Policía Nacional bajo ciertas formalidades específicas que deben reunir los actos de investigación, y es quien decide la estrategia adecuada a cada caso concreto, y así lo establece el artículo 322, ¿no?, de nuestra norma adjetiva. El fiscal inicia los actos de investigación cuando tenga conocimiento de las sospechas de la comisión de un hecho que reviste, ¿no?, las caracteres de delito. Promueve la investigación de oficio o a petición, ¿no?, de los denunciantes, y así lo establece el artículo 329 del Código Procesal Penal. En cuanto a la investigación del delito, el artículo 65 de nuestra norma adjetiva establece que el Ministerio Público, en el desarrollo de dicha actividad, deberá obtener los elementos de convicción necesarios para la acreditación de los hechos delictuosos, así como para poder identificar al autor o autores o partícipes en su comisión. Además, delimita lo que es la investigación preliminar, incorporándola como parte de la investigación preparatoria, limitándola en el tiempo a partir de la noticia criminal, iniciando las investigaciones preliminares, ¿no?, para decidir si formaliza o no la investigación preparatoria. Las características de la investigación preparatoria. Dentro de las características que podemos advertir en el desarrollo de la investigación preparatoria, en primer lugar, sabemos que no es jurisdiccional, pues las funciones de investigación están bajo conducción del fiscal y no del juez, a quien competen las labores decisorias. Es el fiscal quien podrá copiar todos los medios probatorios que pueda sustentar en su acusación fiscal, pero no decide, no determina él, solamente hace una petición nada más al juez. Los elementos de convicción recolectados en esa fase no sirven para fundar, ¿no?, la sentencia, pero sí para emitir resoluciones dentro de la misma investigación, ¿no?, y en la etapa intermedia en sí. Otra de las características es la finalidad preparatoria, porque justamente, ¿no?, dentro de ellas se busca reunir los elementos de cargo, así como también de descargo, que permitan al fiscal acusar o no hacerlo,
y al imputado, en caso contrario, ¿no?, preparar su defensa. Determinar si hay causa probable o base para iniciar un juicio, es decir, para poder pasar a la etapa del juzgamiento en sí. Otra de las características es la protección de derechos y garantías. El juez de la investigación preparatoria controla que las diligencias que realiza la policía y el fiscal no violen los derechos fundamentales, ¿no?, del imputado, del denunciado o investigado. Caso contrario, no dicta medidas de corrección o protección, ¿no? Y ello lo hace justamente a petición de la persona a quien se están violándose, ¿no?, sus derechos fundamentales. La restricción de los derechos fundamentales está sujeta justamente a autorización previa, con validación y control judicial. Otra de las características es la flexibilidad. La investigación podría culminar antes del vencimiento del plazo cuando se haya cumplido el objeto, ¿no?, de la investigación y cuando no se afecte el derecho de defensa del imputado, del investigado o denunciado. Es decir, ¿no?, el objeto de la investigación debe culminarse dentro del plazo legal que tuvo el Ministerio Público y no fuera de este. Si fuera este el caso, daríamos carta abierta para que el ente persecutor investigue sin ningún límite de tiempo, lo cual implicaría justamente, ¿no?, la vulneración al derecho constitucional del plazo razonable. Entonces aquí justamente la parte afectada puede solicitar, ¿no?, el control de plazo ante el juez de la investigación preparatoria. Otra de las características es la eficacia, que está dirigida justamente, ¿no?, a la seguridad ciudadana, procesando con éxito los casos y priorizándolos según su trascendencia social, reduciendo la impunidad, la frustración y demoras que solicitan, ¿no?, excarcelaciones o prescripciones. El diseño de estrategias importará, en ciertos casos, que el fiscal desarrolle diligencias preliminares sin formular, ¿no?, un requerimiento al juez o solicitar una medida cautelar personal contra el imputado. Una de las características más resaltantes es que la investigación preparatoria está sujeta a control judicial, que conforme al numeral 2 del artículo 343 del Código Procesal Penal se regula mediante el control de plazo, mecanismo procesal que sirve para vigilar el plazo legal que tiene la Fiscalía para investigar y cumplir el objeto que persigue dentro de un tiempo determinado y previsto por la ley. Porque incluso muchas veces se ha visto que han solicitado, ¿no?, la ampliación de la denuncia, no, de la detención preventiva, cuando ya está por vencerse el plazo de la investigación. Lamentablemente, si el fiscal no ha solicitado una ampliación del plazo con antelación, entonces esas pruebas que ellos realizan no tendría razón de ser. Porque si es que ampliara el juez de la investigación preparatoria justamente, ¿no?, esa detención contra esta persona, esa resolución caería, ¿no?, en nulidad, siendo objeto, ¿no?, de apelación, porque se estaría perjudicándose, ¿no?, al denunciado o al investigado. Entonces, es por eso que justamente, ¿no?, la defensa del imputado o investigado denunciado está en alerta a efecto de que dentro del plazo que justamente ha solicitado, porque es el fiscal es el que solicita justamente ese plazo y hace de conocimiento, ¿no?, del juez de la investigación preparatoria, entonces él tiene que cumplir dentro de esos parámetros en sí. Dentro de ese lapso de tiempo, entonces podrá realizar todas las pruebas, podrá reunir todas las pruebas que él crea por conveniente. Igual también tendrá oportunidad, ¿no?, la defensa de la investigación, con la defensa del investigado, que realmente, si no es responsable, también podrá ofrecer algunos medios probatorios que acrediten, ¿no?, que no es autor de ese delito en sí. Existen los instrumentos para la eficacia de la persecución del delito. Dentro de esos instrumentos vamos a encontrar justamente el control de la identidad, el videovigilancia, las pesquisas que justamente realiza, ¿no?, la Policía Nacional, las intervenciones corporales,
El allanamiento, conforme ya lo hemos visto, ¿no?, en la anterior clase, la exhibición incautados de bienes, actuaciones y documentos no privados, donde también justamente se ve la participación del agente encubierto, ¿no?, la entrega vigilada de bienes, la interceptación o intervención postal y de comunicaciones, de telecomunicaciones, cuando sea necesario realmente. El aseguramiento e incautación de documentos privados, conforme ya lo hemos visto, conforme se advierte, ¿no?, que los fiscales cuando van a incautar justamente documentos privados, tienen que asegurar los mismos a efectos de que estos no se puedan perder o desaparecer con el tiempo. El levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria, la clausura o vigilancia de locales, ¿no?, e inmovilización, la prueba anticipada, la colaboración eficaz, los medios de protección, los mecanismos de cooperación judicial internacional que justamente hoy en día están haciendo uso de este mecanismo realmente, porque en las organizaciones criminales que se están investigando justamente no existen personas vinculadas al mismo que son de otros países en sí. Otra de las características es la racionalización o flujo adecuado de casos. No, para ello el fiscal puede no iniciar la investigación indicando que no procede formalizar y archivar lo actuado. Caso contrario, podrá reservar provisionalmente si es que no tiene los elementos suficientes como para poder continuar esa investigación. Aplicar el principio de oportunidad y los acuerdos reparatorios si es que fuera necesario dentro de esta etapa de la, como se llama, preliminar. Propiciar la terminación anticipada si es que ya se formalizó la investigación preparatoria y dentro de la misma, antes de que el fiscal pueda formular la acusación, pueda propiciar, ¿no?, la terminación anticipada. Como vemos, justamente, ¿no?, esta situación es bastante compleja, ¿no?, para los señores fiscales en sí. Sabemos que a través de ello, ¿no?, justamente una vez ya iniciada incluso la investigación preparatoria, incluso dentro de la investigación, dentro del, ¿cómo se llama?, de la fase preliminar, se ingresa, ¿no?, a la oralidad y a la contradicción. Entonces, mediante audiencias ordenadas y dirigidas por el juez, con intervención de las partes en las cuales se debate y se resuelve, entre otros asuntos, los medios de defensa técnica, la prisión preventiva, etc. La finalidad de la investigación preparatoria. La investigación preparatoria persigue, ¿no?, reúne los elementos de convicción, de cargo y de descargo que permitan al fiscal decidir si formula o no acusación y, en su caso, al imputado para que él pueda preparar su defensa en sí. Tiene por finalidad determinar si la conducta incriminada es delictuosa, las circunstancias o móviles de la perpetración, la identidad del autor, ¿no?, o del partícipe, así como también de la víctima, ¿no?, y si existe, ¿no?, el daño que se le hubiera causado como consecuencia de ese delito que se le hubiera ocasionado a la víctima en sí. Sabemos que de la dirección de la investigación preparatoria lo tiene el señor fiscal porque es el Ministerio Público el que tiene el monopolio de la investigación. A tal efecto, ¿no?, podrá realizar por sí mismo o podrá también encomendar a la policía las diligencias de investigación que considere conducentes al esclarecimiento de los hechos, ya sea por propia iniciativa o a solicitud de parte. Entonces, si es que la policía, al tomar conocimiento de una denuncia, se comunica inmediatamente, ¿no?, al fiscal. Es el fiscal, ¿no?, mediante una disposición, quien va a delegar justamente las funciones, ¿no?, de la Policía Nacional a efecto de que se puedan recabar, ¿no?, los
las pruebas que sean necesarias en sí. En relación a la función del juez de la investigación preparatoria. Entonces, vemos que justamente no aquí puede autorizar la constitución, ¿no? O sea que el apersonamiento de las partes dentro del proceso. Así como pronunciarse sobre las medidas limitativas de derechos que requieren orden judicial y cuando correspondan realmente, así como también tenerse en cuenta, ¿no?, las medidas de protección. Resolver las excepciones si es que se plantearan dentro de este plazo, ¿no?, las cuestiones previas o prejudiciales, porque muchas veces también puede darse, ¿no?, esa coyuntura de que realmente se pueden plantear excepciones, se pueden, ¿no?, plantear cuestiones previas o prejudiciales a efecto de que se pueda resolver las mismas antes de poder continuar, ¿no?, con el, ¿cómo se llama?, con el proceso o pasar a una fase de la investigación, a la etapa intermedia, y así como también, ¿no?, a la etapa de juzgamiento en sí. Otra de las funciones del juez es realizar los actos de prueba anticipada. Si es que el fiscal justamente solicita que se realice una prueba anticipada y que esta está debidamente fundamentada, peticionada, entonces el juez podrá ordenar que se realice justamente, ¿no?, esta prueba anticipada. Con su concurrencia, porque justamente esta prueba anticipada ya no se va a poder repetir durante la etapa de juzgamiento si es que pasa el proceso a la etapa, ¿no?, de juzgamiento en sí. Controlar el cumplimiento del plazo, ¿no?, en las condiciones fijadas en el código. Sabemos de que justamente no los procesos tienen un plazo determinado para que se puedan realizarse estas investigaciones preparatorias. Con relación al carácter reservado y secreto de la investigación preparatoria. Sabemos que es reservado porque solo podrán enterarse, ¿no?, de su contenido, ¿no?, las partes de manera directa o a través de sus abogados debidamente acreditados, ¿no?, en autos. Se pueden dar copia también de los, ¿cómo se llama?, de esta carpeta fiscal, si es que lo solicitaran, ¿no?, cualquiera de las partes procesales. Pero sin embargo también sabemos, ¿no?, de que esta investigación es secreta. Aquí el fiscal, si cree por conveniente que dentro de esa investigación no debe tener acceso el investigado, denunciado o imputado, y mucho menos su abogado defensor, entonces puede ordenar que alguna actuación o documento no se mantenga en secreto, en reserva por un tiempo no mayor de 20 días en sí. Que estos pueden ser prorrogados, ¿no?, por el juez de la investigación preparatoria por un plazo también no mayor de 20 días. Durante ese lapso de tiempo, el fiscal podrá, ¿no?, realizar todos los medios necesarios con la finalidad de que se pueda concretarse esa, ¿cómo se llama?, esas actuaciones, esas pruebas que ellos lo están manteniendo en reserva en sí. Porque muchas veces esto da lugar a que pueda dificultar el éxito de la investigación. Es por eso que tiene esa facultad, esa potestad del fiscal de mantener, ¿no?, en reserva, ¿no?, por un tiempo determinado, ¿no?, el secreto de esa investigación. La disposición del fiscal que declara el secreto se notificará a las partes, para que ellos también tengan conocimiento, ¿no?, de que realmente no van a poder tener acceso a esa carpeta fiscal con relación a esa prueba que se va a realizarse o se está realizando. Con relación a las copias de lo actuado para las partes, justamente sabemos de que las copias que se obtengan son para uso de cada una de las partes. El abogado que la recibe está obligado a mantener la reserva de ley bajo responsabilidad disciplinaria. Esto permitirá, ¿no?, que las partes puedan ejercer de manera eficaz el derecho que les corresponde en sí, a efecto a que posteriormente no puedan ellos alegar de que no tuvieron conocimiento justamente, ¿no?, de un determinado acto procesal. El carácter de las actuaciones de la investigación.
Las actuaciones de la investigación tienen carácter de acto de investigación y solo servirán para emitir las resoluciones propias de la investigación y de la etapa intermedia. Para los efectos de la sentencia, solo tienen carácter de acto de prueba las pruebas anticipadas y las pruebas preconstituidas que se obtuvo, ¿no?, en la etapa de la investigación preparatoria. Veamos con relación a la denuncia y a los actos iniciales de investigación, y esto lo hemos visto justamente, ¿no?, en la clase anterior. Veamos la facultad y obligación de denunciar. Quienes tienen esa facultad justamente de poder formular una denuncia, se sabe que lo puede hacer cualquier persona que tiene justamente, ¿no?, esa facultad, al tomar conocimiento de los hechos delictuosos ante la autoridad respectiva, siempre y cuando el ejercicio de la acción penal para perseguirlo sea público. Están obligados también a formular denuncia. Quienes están obligados a hacerlo por expreso mandato de la ley, en especial están los profesionales de la salud por los delitos que conozcan el desempeño de su actividad, conforme ya lo hemos visto en la clase anterior, así como los educadores para los delitos que hubieran tenido lugar en el centro educativo, y al tomar conocimiento también de algún otro acto que se hubiera realizado, ¿no?, cuando se trata de menores de edad, muchas veces los padres dentro de sus hogares no se dan cuenta de lo que está ocurriendo realmente. Pero sin embargo, esos niños tienen la confianza suficiente y hacen de conocimiento de sus profesores. Entonces el profesor también aquí está en la facultad, justamente no tiene esa facultad de poder hacer de conocimiento de la dirección del centro educativo y de la Policía Nacional, a efecto de que se hagan las investigaciones pertinentes en sí. Asimismo, los funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones o por razón del cargo tomen conocimiento de la realización de algún hecho punible en sí. Sabemos de que dentro de los estamentos, ¿no?, públicos muchas veces se cometen actos ilícitos en sí. Entonces, el funcionario que está a cargo justamente, ¿no?, de esa entidad del Estado está en la obligación de formular la denuncia correspondiente. ¿Quiénes no están obligados a denunciar? Lo vimos en la clase anterior. Justamente no están obligados a formular denuncia contra su cónyuge, parientes comprendidos dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. Tampoco existe, ¿no?, esta obligación cuando el conocimiento de los hechos está amparado por el secreto profesional. Porque hay muchos profesionales de que realmente no le hacen de conocimiento justamente de un determinado acto delictuoso, ¿no? Por decir, ¿no?, al médico, al abogado, al sacerdote. Eso lo están haciendo ellos, ¿no? Lo están formulando en secreto. Y ese secreto tienen que, ¿cómo se llama?, guardarlo justamente ellos. Claro, pero en algunos casos, no, están en la obligación de formular la denuncia correspondiente en sí. ¿Cuáles son las formas de iniciar la investigación? Sabemos que el fiscal inicia los actos de investigación cuando tenga conocimiento de la sospecha de la comisión de un hecho delictuoso que revise, ¿no?, los caracteres de delito, y promueve la investigación de oficio a petición de los denunciantes en sí. Asimismo, también la inicia, ¿no?, de oficio cuando llega a su conocimiento la comisión de un delito de persecución pública. Sabemos de que las diligencias preliminares, ¿no?, que forman parte de la investigación preparatoria, tienen por finalidad realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento, ¿no?, y su delictuosidad, así como poder asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizarnos a las personas que se encuentran involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados. El fiscal puede, bajo su dirección, requerir la intervención de la policía o realizar por sí mismo diligencias preliminares de investigación
para determinar si debe formalizar la investigación preparatoria. Entonces, el fiscal, al tener conocimiento de un delito de ejercicio público de la acción penal, podrá constituirse inmediatamente en el lugar de los hechos con personal, ¿no?, y medios, como se llaman los medios especializados necesarios, y efectuar un examen, ¿no?, con la finalidad de poder establecer la realidad de los hechos y, en su caso, impedir, ¿no?, que el delito produzca consecuencias ulteriores y que se altere justamente, ¿no?, la escena del crimen, conforme ya lo hemos visto también ello en la anterior clase. La actuación policial. Justamente la policía también, al tomar conocimiento de la comisión de un delito, pondrá justamente conocimiento del fiscal por la vía más rápida y también por escrito, indicando justamente los elementos esenciales del hecho y demás elementos inicialmente recogidos. Entonces, después de comunicada la noticia del delito, ¿no?, la policía podrá continuar las investigaciones hasta que se apersone el fiscal, es decir, las investigaciones más esenciales. Después de ello, ¿no?, practicará las demás diligencias que indique justamente al fiscal. Pero dentro de esas diligencias que puede realizar la Policía Nacional, no está ¿cómo se llama?, recibir la declaración, ¿no?, del denunciado, ¿no?, o investigado en sí. Porque no encontrándose presente el fiscal, no podrá realizar, ¿no?, esa diligencia. La actuación policial. Una vez concluida justamente, ¿no?, esta acción policial, la Policía Nacional debe emitir, ¿no?, realizar un informe policial. En todos los casos en que haya participado o esté interviniendo justamente la policía, tendrá que formular un informe policial, es decir, ¿no?, realizar una carpeta, y esto lo remitirá o lo elevará al fiscal, ¿no?, con un informe policial. Este informe policial debe contener, ¿no?, los antecedentes que motivaron justamente su intervención, la relación de las diligencias que hubieran efectuado, el análisis de los hechos investigados, y debe de abstenerse de calificar jurídicamente, ¿no?, ese hecho que investigó, así como tampoco podrá imputar responsabilidad, ¿no?, a ese investigado, denunciado. Antiguamente, con el Código de Procedimientos Penales sí tenían justamente esa injerencia. Hoy en día no. Deben abstenerse, ¿no?, de calificarlo jurídicamente, ¿no?, y de imputar responsabilidades con relación al hecho que se ha investigado. Es decir, no pueden decir de que fulano de tal no es responsable del delito, por decir, de robo agravado en agravio de tal. Eso no lo puede hacer hoy en día. Al informe policial acompañará justamente las actas que hubieran levantado, las manifestaciones que ellos hubieran recibido, las declaraciones, ¿no?, las pericias que se hubieran realizado, así como la comprobación, ¿no?, del domicilio, los datos personales justamente del imputado, del investigado, entre otros. Todo ello contendrá justamente, ¿no?, ese informe policial, el mismo que es enviado, remitido o elevado al fiscal de la investigación preparatoria. Bien, una vez que ya se concluyó con la etapa preliminar dentro de la investigación preparatoria, y teniendo a la vista justamente, ¿no?, ya a la vista el informe policial, ¿no?, que realizó la Policía Nacional, entonces es el momento oportuno en que el fiscal podrá calificar la denuncia.
En primer lugar, si el fiscal al calificar la denuncia o después de haber realizado o dispuesto a realizar diligencias preliminares, considera que el hecho denunciado no constituye delito, no es justiciable penalmente o se presentan causas de extinción previstas en la ley, declarará que no procede formalizarla. Entonces, ahí tiene la oportunidad justamente el fiscal de indicar, informar y disponer de que realmente todo lo que se acopió no constituye delito. O que el hecho que se ha denunciado no es justiciable penalmente. O que estas justamente ya se hayan extinguido. Consecuentemente, declarará que no procede formalizar o continuar con la investigación preparatoria. Entonces, no procede formalizar la investigación preparatoria. Esta disposición se va a notificar al denunciante y al denunciado al mismo tiempo. En caso que el hecho fuese delictuoso y la acción penal no hubiera prescrito, pero faltare la identificación del autor o partícipe, ordenará aquí inmediatamente la intervención de la Policía Nacional con tal finalidad, a efecto de que haciendo uso de todos los medios necesarios puedan identificar al autor o partícipe de ese delito. Pero para ello también la parte agraviada tendrá que apoyar justamente en ese acto a la Policía Nacional. Cuando comparezca o cuando aparezca que el denunciante ha omitido una condición de procedibilidad que de él depende, dispondrá la reserva provisional de la investigación. La misma se tendrá que notificar justamente al denunciante para que él pueda levantarla y regularizar justamente esa circunstancia a efecto de que pueda calificar la denuncia y pueda el fiscal disponer la investigación preparatoria en sí. Cuando el denunciante que no estuviese conforme con la disposición de archivar las actuaciones o de reservar provisionalmente la investigación, no podrá apelar de ella ante el juez, ante el fiscal superior, dentro del tercer día de notificado. Entonces, una vez recepcionada por el fiscal superior en el plazo de 5 días, de ellos deberán pronunciarse en sí. Entonces, podrá ordenar que se formalice la investigación, podrá ordenar que se archive las actuaciones conforme lo dispuso justamente el fiscal, no estar de acuerdo con ello, o se prosiga según corresponda, es decir, ordenar que se realicen otras diligencias con la final, porque quizás no existe algún indicio, algún pequeño indicio de responsabilidad, entonces se estaría facultando justamente al fiscal a efecto de que se puedan realizar esas diligencias en sí, que no se hubieran podido actuarse en su momento. La formalización de la investigación preparatoria. Vencido el plazo de la investigación preliminar, el fiscal, entre una de las opciones de actuación, podrá disponer la formalización y continuación de la investigación preparatoria, mediante la expedición de una disposición, adjuntando copia de esta al juez de la investigación preparatoria, si concurren todos los requisitos establecidos en la norma. Entonces, inmediatamente, si el fiscal formaliza la investigación preparatoria,
debe comunicar ese acto inmediatamente al juez de la investigación preparatoria con la finalidad también de proteger los derechos fundamentales, ¿no?, del denunciado o del investigado. ¿Cuáles son estos efectos de la formalización de la investigación? En primer lugar, la formalización de la investigación suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal. El fiscal perderá la facultad de archivar, ¿no?, la investigación sin intervención judicial. Una vez ya iniciada justamente, ¿no?, una vez realizada la formalización de la investigación preparatoria, ya el fiscal no tiene esa facultad como para poder archivar esa denuncia. Entonces, ahí no le quedaría otra alternativa al fiscal para que dentro de esa, ¿cómo se llama?, dentro de ese proceso, dentro de la investigación preparatoria, a posteriori, ¿no?, ante la falta de los medios probatorios, podrá solicitar, ¿no?, el sobreseimiento de la causa. Es la única oportunidad que podría tener el fiscal justamente, ¿no?, una vez que ya se formalizó la investigación preparatoria. Con relación a la investigación preparatoria, el Código Procesal Penal utiliza justamente el término investigación, mientras que el de instrucción es empleado por el Código de Procedimientos Penales del año 1940. O sea que son dos términos, ¿no?, distintos los que se utilizan justamente, ¿no? Quizás ustedes podrán advertir en algunos procesos penales que todavía se encuentran, ¿no?, pendientes de resolver a nivel nacional y que se tramitaron con el Código de Procedimientos Penales, donde no ingresó, no entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal. Entonces, hay muchos de esos procesos que justamente no van a poderse advertir, ¿no?, el término investigación con el nuevo Código Procesal Penal durante la investigación que se está realizándose en sí. En cambio, en esos procesos antiguos, el término que se utilizaba era instrucción, para referirse, ¿no?, a la actividad en el compendio de elementos de pruebas importantes para el desarrollo del juicio. Porque justamente con el Código de Procedimientos Penales era el juez instructor el que se encargaba justamente, ¿no?, de acopiar los medios probatorios para que este proceso pueda pasar a la etapa de juzgamiento en sí. Entonces, hoy en día es el fiscal que justamente, ¿no?, durante la investigación preparatoria va a recabar justamente todos esos elementos de convicción una vez que haya tomado conocimiento, ¿no?, de un determinado delito. Entonces, bajo esta premisa respecto de la justificación de la investigación, ¿no?, realizada por el Estado mediante el ente persecutor del delito, que viene a ser el Ministerio Público, ¿no?, a través de los fiscales. Y con relación a ello, justamente, San Martín Castro señala: el carácter oficial de la investigación se justifica por el deber que incumbe al Estado de salvaguardar la estabilidad social y amparar a los ciudadanos frente a las acciones delictivas. Artículo 44 de la Constitución peruana. Asimismo también refiere, y en consecuencia de imponer las sanciones a los infractores del orden jurídico, como el ius pudendi, que es de atribución exclusiva del Estado y se ejerce previo proceso, ¿no? Artículo 159 del mismo cuerpo normativo constitucional. No cabe dejar a la iniciativa de los particulares el descubrimiento de las fuentes de información sobre los que ha de ser materia de juzgamiento.
En resumen, podríamos decir que es un procedimiento informativo a fin de descubrir la existencia de un delito, así como de la persona o personas que se encuentran inmersas en la comisión de un presunto delito o un presunto ilícito penal. Ricardo Leve señala, constituye una mera etapa preparatoria del juicio y sirve para obtener los elementos de convicción que son indispensables durante el juicio, efectuándose una averiguación previa durante la cual casi todas las medidas son provisorias y no causan instancia. Es el objetivo central, ¿no?, de la investigación preparatoria. Consiste en la preparación del juicio y de la defensa, cuya única finalidad es obtener de forma equitativa las pruebas suficientes que conlleven a demostrar la culpabilidad o inocencia, ¿no?, del acusado. Con relación a la formalización y continuación de la investigación preparatoria. Esta se inicia cuando existen indicios reveladores de la existencia del delito, cuando la acción penal no ha prescrito, que se ha individualizado al imputado o denunciado. También puede existir una acusación directa cuando las diligencias actuadas, ¿no?, de forma preliminar establecen suficientemente la realidad del delito y la intervención del imputado en su comisión, como es en el caso de los delitos en flagrancia en sí, que realmente ya tienen todos los medios acopiados y no requieren realmente pasar a la etapa de, ¿cómo se llama?, a la etapa, ¿no?, a la investigación preparatoria. Como es el caso también, ¿no?, del delito de omisión en la asistencia familiar, cuando ya viene ya automáticamente todo preparado desde el juez del juzgado de paz, ¿no?, del proceso de alimentos, se forma el expediente correspondiente con todas las pruebas, las pruebas necesarias, y esto la dirige directamente, ¿no?, al fiscal, y el fiscal no tendría razón de ser de que se realice la investigación preparatoria, porque ya todos los medios, las pruebas están justamente dentro de esa carpeta que envió justamente el juez que conoció de ese proceso de alimentos. Entonces aquí el fiscal provincial tendrá la oportunidad, ¿no?, de calificar, ¿no?, la denuncia. Puede disponer también, ¿no?, el archivo de la denuncia. Ese archivo de la denuncia se tiene que notificar al denunciado, al denunciante. Entonces, el fiscal provincial, si es que realmente archivó esa denuncia, entonces, si es que la parte denunciante apela de ella, conforme ya lo hemos señalado, podrá hacerlo dentro del tercer día de conocida, ¿no?, esa disposición, y se elevará justamente, ¿no?, al fiscal superior para que en el término de 5 días ellos puedan ordenar que se formalice la investigación, se archiven las actuaciones o se proceda según corresponda en sí. Entonces, la investigación preparatoria, ¿no?, como ya lo hemos señalado, vencido el plazo de la investigación preliminar, el fiscal, entre una de las opciones de actuación, podrá disponernos la formalización y continuación de la investigación preparatoria mediante la expedición de una disposición, adjuntando copia de esta al juez de la investigación preparatoria, ¿no?, si concurren ciertos requisitos. Entonces, conforme ya lo hemos señalado, esos requisitos, ¿no?, dentro de ellos tenemos que existan los indicios reveladores de los indicios, ¿no?, de la existencia de un delito, que la acción penal no haya prescrito, que se haya individualizado al imputado, investigado, denunciado, que se hayan satisfecho los requisitos de procedibilidad si este fuera el caso en sí. Entonces, los efectos de la formalización de la investigación, justamente, ¿no?, en primer lugar, la formalización de la investigación suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal. Asimismo, ¿no?, el fiscal también perderá la facultad de archivar la investigación sin intervención judicial.
El control de plazo y conclusión de la investigación preparatoria. La determinación del plazo de la investigación preparatoria es la columna vertical de la primera etapa del proceso penal, pues se constituye como una limitación a la persecución penal que recae sobre un investigado. Nadie puede estar sometido a un proceso penal para siempre. Afirmar lo contrario significaría que una persona viva con ese estigma de una investigación perpetua en su contra, conforme se hacía con el Código de Procedimientos Penales en sí. Hoy en día ya no se puede realizar esos actos. Sin embargo, el control de plazo en nuestra realidad nacional es un arma de doble filo, como se dice. Si bien, por un lado, evita la excesiva dilación investigatoria, por otro, genera que se archiven procesos en el Ministerio Público debido a una sobrecarga procesal, desidia justamente del fiscal o falta de personal. Y eso se ve en la práctica realmente, es por eso de que hoy en día justamente los fiscales, a través de sus auxiliares, tienen que estar en alerta con relación a los plazos procesales que ellos justamente han señalado y que el juez, tiene pleno conocimiento del. Entonces, si es que requieren de un nuevo plazo, entonces tendrán que formularlo dentro del plazo legal preestablecido en sí. Caso contrario, no les van a permitir que se les amplíe ese plazo de investigación. Esto puede ocasionar que no se puede investigar correctamente y que al término del plazo se soliciten justamente los sobreseimientos o se requieran acusaciones débiles en su fundamentación. Si en el primer caso, justamente porque no se acopió los medios necesarios para poder formular una acusación y solo le quedó al fiscal solicitar el sobreseimiento. Y si es que formulan acusaciones, estas pueden ser bastante débiles en su fundamentación y que probablemente no podría pasar tampoco la etapa intermedia en sí, porque es el juez de la investigación preparatoria que hace el control de esa acusación. Si ve de que realmente no existen los medios probatorios, los medios suficientes para poder pasar la etapa de juzgamiento, entonces no les va a dar esa tarea justamente a los jueces de juzgamiento en sí. Entonces tiene la facultad también de poder archivar esa denuncia en sí, porque no existen los medios suficientes. Y con la contingencia de que justamente el juez pueda hacer de conocimiento de la OSI, de la Oficina de Control Interno de la Fiscalía, sobre ese particular. El control de plazo es un mecanismo legal que tiene por finalidad realizar un control respecto al plazo de la investigación preparatoria, su legalidad, sus diligencias preliminares y su prórroga. Sirven para impedir que el persecutor del delito se exceda en el plazo que ha establecido la norma. Es por eso que se ve en muchos de los procesos que realmente no ha podido el fiscal continuar con las detenciones preventivas de muchos de los involucrados. Entonces se les ha vencido el plazo, entonces no le queda otra alternativa que disponer la liberación o ¿cómo se llama? Que el investigado, el denunciado, mediante el control de plazo que se ha solicitado, el juez de la investigación preparatoria ordene su libertad. El plazo en la etapa de la investigación preparatoria, esta puede dividirse en dos fases, como ya lo hemos señalado: las diligencias preliminares y la investigación preparatoria formalizada. Ambas permiten que el procesado solo pueda ser acusado una vez que ha sido investigado en el marco del debido proceso. Asimismo, resguardan el respeto de sus derechos fundamentales y de las garantías procesales que lo asisten. El plazo de las diligencias preliminares. La finalidad de las diligencias preliminares, conforme lo señala la Corte Suprema en múltiples actuatorias supremas, es
En primer lugar, realizar actos urgentes solo para determinar si los hechos denunciados son reales y si además configuran uno o varios ilícitos penales perseguibles. Asegurar la escena del crimen y la evidencia sensible de la presunta comisión del delito y evitar en lo posible mayores consecuencias derivadas de la perpetración del delito. Y la de individualizar, ¿no?, al presunto imputado fundamentalmente, ¿no?, y al agraviado si es posible. El artículo 334 de su numeral 2 del Código Procesal Penal estipula que el plazo de las diligencias preliminares es de 60 días. Sin embargo, el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características y las circunstancias de los hechos objeto de investigación. Este periodo no podrá superar, ¿no?, los 120 días para casos simples, y de 8 meses para los casos complejos, y de 36 meses para los casos, ¿no?, de crimen organizado, que justamente no son integrantes, son personas vinculadas o que estos actúan bajo su encargo sin integrarlas en sí. O sea que cuando estamos hablando justamente del crimen organizado, no son procesos que realmente tienen que ver mucho con estas organizaciones criminales en sí. Y que es materia también de investigación, no aquí en el Perú. El plazo de la investigación preparatoria. Un instante, por favor. Estoy en clases, ahorita termino. Sí. Ya. Ok, ya. Llamaron tenemos reunión a las 8 de la noche. Bien. El plazo de la investigación preparatoria que es formalizada, sabemos de que se inicia, ¿no?, con la expedición de la disposición fiscal de continuación y formalización de la investigación preparatoria, la que se judicializa, ¿no?, esta investigación. Habilita al fiscal a solicitar contra el imputado la imposición no judicial de cualquiera de las medidas de coerción procesal, sean personales o reales, entre otros efectos señalados, ¿no?, en el artículo 339 del Código Procesal Penal. Asimismo, la prórroga del plazo de investigación preparatoria, el artículo 342 del Código Procesal regula justamente el plazo de duración y de la etapa de la investigación preparatoria, ya sea el ordinario y el ampliatorio, cuya prórroga o ampliación procede a solicitud del fiscal ante el juez de la investigación preparatoria. O sea que es el fiscal solo no puede determinar, sino que tiene que solicitarlo, ¿no?, al juez de la investigación preparatoria. Esta prórroga se obtiene cuando falta concretar todos los ámbitos esenciales para un pronunciamiento efectivo sobre el sobreseimiento o la acusación en atención, ¿no?, a la cantidad o dificultad de su realización. Y esta procede de la siguiente manera. En los procesos simples, como hemos visto, no de 120 días, porque son 60 días y se amplían a 120 días. En los procesos complejos son de 8 meses y se amplían a 8 meses. En la del crimen organizado son la de 36 meses y se amplía, no, a 36 meses más. Este control de plazo no es otra cosa que el control procesal para controlar la actividad persecutoria del Ministerio Público, especialmente cuando se efectúan derechos fundamentales. Si es que se están afectando ciertos derechos fundamentales, entonces ellos pueden acudir justamente para ello. Si bien el Estado tiene el poder de investigar y sancionar los delitos, este encuentra su límite en que la investigación debe realizarse dentro del plazo que señala la ley, que es el plazo legal, y en el menor tiempo posible, que es el plazo razonable. La solicitud del control de plazo se presenta cuando vence el plazo establecido, que haya sido prorrogado o no corresponde a solicitud de parte, y el órgano competente para examinar el pedido de conclusión de investigación preparatoria formalizada es el juez de la investigación preparatoria. La audiencia de control de plazo. El artículo 343
prescribe que previa remisión del expediente por parte del fiscal hacia el juez, sumado a los alegatos de las partes procesales que concurran justamente a la audiencia, la resolución se dictará en el término de los debates o dentro de los dos días de celebrada esa audiencia. La audiencia de control de plazos son las siguientes: audiencia de control de plazo en diligencias preliminares, audiencia de control de plazo en la investigación preparatoria y audiencia de control de la investigación no preparatoria prorrogada por el juez. Si el juez estima fundada la solicitud de control de plazo, dispondrá la conclusión del procedimiento de investigación y otorgará al fiscal justamente un plazo de 10 días con la finalidad que pueda emitir el requerimiento sobre el fondo del asunto, es decir, puede solicitar el sobreseimiento, no, o formular la acusación bajo responsabilidad. El fiscal dará por concluida la investigación preparatoria cuando considere que ha cumplido su objetivo, aun cuando no hubiere vencido el plazo. Si vencidos los plazos previstos en nuestra norma adjetiva, el fiscal no dé por concluida la investigación preparatoria, las partes pueden solicitar su conclusión al juez de la investigación preparatoria. Para esos efectos, el juez citará al fiscal y a las demás partes procesales a una audiencia de control de plazo, quien luego de revisar las actuaciones y escuchar a las partes dictará la resolución que corresponde. Si el juez ordena la conclusión de la investigación preparatoria, el fiscal, como ya se ha señalado, tiene solamente 10 días para poderse pronunciar, solicitando sobreseimiento, formulando su acusación. Entonces, dentro de las conclusiones que podemos tener, ¿no?, en relación a la investigación preparatoria, sabemos que debe culminarse cuando vence el plazo legal conforme al artículo 342 del Código Procesal Penal. Caso contrario, nos encontraríamos frente a la vulneración, ¿no?, del derecho al plazo razonable, es decir, a ser investigado en un plazo fijado por la ley. Como segunda conclusión, podemos decir el significado desde una perspectiva axiológica de la norma, conforme al numeral 1 del artículo 342, es que el objeto de la investigación preparatoria debe ser culminada dentro del plazo establecido por la ley o cuando se solicita prórroga del plazo y no fuera de dichos plazos, o mediante la emisión de una disposición que dé por concluida la investigación preparatoria. Los plazos en el proceso penal se deben cumplir escrupulosamente, sea en horas o días, sin distinción entre hábiles o inhábiles, cuando se trate de actuaciones procesales en las que se afecta directamente, ¿no?, la libertad del investigado. La etapa de la investigación preparatoria comprende el plazo en que se realizan, ¿no?, las diligencias preliminares y posteriormente la investigación formalizada, es decir, la investigación preparatoria propiamente dicha. El control de plazo es un mecanismo legal que tiene por finalidad realizar un control respecto al plazo de una investigación preparatoria, su legalidad, sus diligencias preliminares y su prórroga. Estas sirven, ¿no?, para impedir que el persecutor del delito no se exceda en el plazo que ha establecido la norma en sí. Bien. Voy a tomarles asistencia, por favor. Abrigo Tango. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Alvarado Camargo. Alvarado Camargo. Yerica. Sí, Alvarado presente, doctora. Andía Muñoz. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Ángeles García. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Anicama Razo. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Cabrera Gavilán Hilary. Hilary. Profesora, la compañera ha levantado la manito y ha escrito el chat. Sí. Buenas noches, profesor. Buenas noches, gracias. Carmona Flores. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches.
Carpio Guamán. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Carrillo Chacaliaza. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Chamorro Hidalgo. Presente, profesora, buenas noches. Gracias, Boris. ¿Cómo está tu salud? Ya bien, Miss, justo le quería consultar si podría recuperar las prácticas este viernes. El próximo viernes, por favor, porque en este momento hay una reunión de docentes. Por Ya, eso que profesora, estoy está tomando bien esa asistencia. para el Bien. viernes. Muchas gracias. Cochachi Suárez. Buenas tardes, doctora presente. Gracias. Cornejo Flores. Shirley. Se encuentra en plataforma. Crisóstomo Águila. Presente, doctora. Celestina. Buenas noches. Buenas noches. Delgado Mamani. Doctora, presente, buenas noches. Geldres Cana. Presente, doctora. Buenas noches. Gutiérrez Quispe Nayeli. Doctora presente, buenas noches. Herencia Bendezu Ciro. Buenas noches, doctora. Presente. Víctor Hernández. Víctor Hernández. Hernández Zapata. Presente, doctora. Buenas noches. Guarote Yataco. Presente, doctora. Buenas noches. Jara Sumaeta. Presente, doctora. Buenas noches. Yamoca Rodríguez. Presente, doctora. Buenas noches. Lucero Altamirano. Fabio. Lo vi que ingresó. Malky Gómez. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Ochoa Huarcaya. Rocío. Doctora, la compañera Rocío tiene problemas con su conexión. Me informó hace un momento. Bien. Oreferia. Presente, doctora. Ormeño Gutiérrez. Presente, doctora. Pecero Ramos. Eric. Villaca Quintanilla. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Quispe Díaz. Presente, doctora. Buenas noches. Quispe Díaz. Kennedy. Buenas noches, doctora presente. Quispe Zairi Tupac. Omar. Ricaldi Mandrujano. Presente, doctor. Gracias. Roja Valdeón. Buenas Nereida. noches, doctora. Presente. Gracias. Santiago Andrés. Buenas noches, doctora. Presente. Gracias. Suina Ivonne. Gracias. Doctora. Doctora, Gracias. disculpe, el alumno Cornejo está Toro Lengua. Toro Lengua. Rubí. Vilca Pizango.
Catherine. Está en plataforma. Vilcatoma Pedraza. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Sanabria Wilca. Moisés. Surcatito. Flor de María. Zulcatito presente, profesora. Buenas noches. Gracias. González Valenzuela. Buenas noches, doctora, presente. Gracias. Bien. Entonces nos estamos viendo el día viernes a las 5:15 de la tarde. Aunque la plataforma puedo abrirlo, voy a reformularlo a las 5 de la tarde. Bien.